Este es tu momento devocional. Un momento que edifica tu vida. Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y todos aquellos que están en esta transmisión en directo de Facebook. Queremos esta noche tener un momento devocional con ustedes. Que sea el Señor siempre dándonos a nosotros ese deseo de poder estar en comunión con Él. Vamos a tener una oración, vamos a comenzar orando, pidiéndole al Señor que estemos siempre dispuestos a escuchar, dispuestos a estar en comunión con Él. Padre Celestial, en este momento te damos gracias por el momento, la oportunidad que nos das para estar en esta transmisión de este programa de Un Momento Devocional. Gracias por las personas que están conectándose. Gracias por todas las personas que van a estar luego conectándose. Que seas tú, Señor, glorificado en cada uno de ellos, en cada una de las personas que van a escuchar este video y quienes van a compartirlo para que muchas personas escuchen la palabra del Señor. Te pedimos esta tarde por aquellas personas que están sufriendo de este virus en los hospitales, Señor, donde necesitan oxígeno. Señor, pedimos que soples en esos pulmones el oxígeno que necesitan. Que tu palabra sea corriendo en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta noche queremos hablar de qué es lo que te da miedo. El salmista David en el Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es importante lo que nosotros queremos y debemos aprender acerca del salmista. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Eso significa que hay cosas que nosotros pueden darnos temor, pueden darnos, ponernos en una situación de peligro. Pero el Señor, el salmista, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque hay una confianza puesta en el Señor. Dice el salmista, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay cosas que nosotros debemos de ir entendiendo en lo que la palabra del Señor nos va diciendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede provocar mayor estrés en tu vida? Lo que provoca mayor estrés en tu vida puede ser la pérdida. La pérdida puede ser acerca de tu trabajo, puede ser acerca de la salud, del dinero, de las posesiones, puede ser la pérdida de la reputación inclusive, o quizás la de un ser querido que pasó a la eternidad. Pero quiero decirte que también en este momento, en estas circunstancias, el COVID, esta pandemia, aumenta el estrés. Cuando las personas pasan por una pérdida, hay dos reacciones comunes. En primer lugar, una es el miedo. El segundo es el dolor. Estas dos reacciones son muy comunes en todas las personas. Una de las dos. Una es miedo y la otra es el dolor. La pena, podríamos decirlo de esta manera, la pena es buena. El dolor es la forma en que superamos las transiciones de la vida. Siempre va a haber algo que nos va a doler. Siempre va a haber algo que nos va a hacer sufrir. Nos va a hacer quizás hasta sentir dolor en la vida. De hecho, si no te afliges, te atascas. Si no te afliges, te vas a quedar estancado. El dolor no te va a matar si lo dejas salir. Es importante entonces saber que el miedo, por otro lado, puede ser algo malo. Ni una sola vez en la Biblia nosotros encontramos que diga, no te aflijas, no te entristezcas, no llores, no te agobies. Lo que sí dice es, no temas. Imagínense qué poderosa esa palabra, no temas.
no tengas miedo, no tengas temor. Y dice eso aproximadamente o casi exactamente 365 veces. ¿Cuántos días tiene el año? Entonces, 365 veces son las que dice la palabra del Señor, no temas. Principalmente porque el dolor, lo que pasa, el dolor no nos va a paralizar, pero el miedo sí. Una persona con miedo normalmente lo que hace es quedarse a veces estática. A veces, como nosotros decimos normalmente, se quedó congelado. Se quedó parado sin poder hacer algo. Pero el dolor no paraliza a nadie. El dolor es algo que se lleva muy dentro, pero hay que sacarlo. Y también el miedo va a paralizar a las personas. Entonces, el miedo sí te va a paralizar y te puede provocar problemas. El salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahí estamos en esa decisión. El salmista David sabía por qué estaba diciendo eso, porque sabía en quién había confiado. Dice, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Al igual que todos los pastores de ese tiempo, David siempre llevaba una vara y un bastón. ¿Pero para qué quería eso él? Para proteger a sus ovejitas. Asimismo, sabía que Dios tenía que protegerlo a él. El salmista David sabía que Dios, Jehová, era un pastor para él, porque él era un pastor para las ovejitas. Por lo tanto, él, sabiendo cuál era el trabajo de un pastor, consideraba a Dios también un pastor y de la misma característica. Por eso David protegía las ovejitas. Dios protegía a los pastores. Entonces David confió en Dios, incluso en los momentos más oscuros, como dice ahí, valle de sombra de muerte. Nosotros actualmente estamos pasando por un valle de sombra de muerte con esta pandemia. Pero nosotros tenemos en quién confiar, en quién tener esa plena seguridad. Estamos inmersos entonces en un valle oscuro en este momento y podemos elegir confiar en Dios, incluso en medio de las situaciones cuando se pone más crítica, que pudiéramos decir en medio de la sombra, donde no tiene sentido y cuando puede parecer un largo camino fuera del valle. Entonces, nosotros actualmente estamos viviendo una situación de pandemia. En muchas congregaciones, las iglesias han cerrado. Han eliminado algunos cultos para prevenir el contagio. Entonces, las personas que estamos en este proceso de la pandemia, que de hecho somos todos, creyentes y no creyentes, nos quedan dos opciones. Una es aferrarnos a Dios, poner nuestra confianza en ese que todo lo puede, o dejarnos llevar por el temor y paralizarnos y morir de angustia también. Pero en este medio de desesperanza, en medio de esta pandemia, de angustia, de dolor, tenemos buenas noticias para recordar sobre sombras grandes y aterradoras. Para poder tener una sombra, recuerde, para poder tener una sombra, debe de haber una luz cerca. Si ves una sombra, eso significa que hay una luz que brilla cerca. Y aquí es donde está la clave de toda esta situación. Estamos viviendo una sombra de valle de muerte. Entonces, la clave es que cuando estamos atravesando el valle de sombra, la clave es darle la espalda a la sombra y mirar hacia la luz. Porque mientras estén tus ojos fijos en la luz, recordamos quién es la luz. Jesús es la luz del mundo. Nosotros tenemos que voltear nuestra mirada hacia Jesús, no es hacia la circunstancia, porque las circunstancias nos van a hundir. La sombra no te va a asustar, esta pandemia no te va a asustar, no tendrás temor, no te vas a paralizar, no te vas a sentir estresado. ¿Por qué? Porque toda tu confianza estará en la luz, en esa que ilumina, esa luz que logra sacar adelante a sus siervos. Al igual que David, confía en Dios en medio de esta pandemia. Dios no nos ha mandado
a que confiemos en las personas. No nos ha mandado que confiemos en aquellos agoreros. Nos ha mandado a confiar en el que es, en el que puede, en el que es capaz de cambiar nuestra situación. Así que el salmista decía en Salmo 142:3, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Miren qué palabra más preciosa, que nos dan un ánimo, nos dan una esperanza. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí. Dios quiere que ese espíritu que tienes ahorita angustiado, cuando lo tengas angustiado, quiere decir que tienes que confiar directamente en el Señor Jesús. Nuestra vida no le pertenece a este mundo. Nuestra vida no le pertenece a la pandemia, le pertenece a Cristo. Podemos entonces reflexionar sobre esto. ¿Cuáles son las sombras que has enfrentado recientemente? ¿Por qué son tan desalentadoras para ti? ¿Cómo puedes memorizar las escrituras como lo hacía el salmista David y ayudarte a enfrentar los miedos en tu vida? Recuerda que, esto quiero que lo recuerdes muy bien, el dolor no nos paraliza, pero el miedo sí. Si ves una sombra, eso significa que hay una luz que brilla cerca. Al igual que David, confía en Dios en los valles oscuros y ora. Solo Jesucristo puede sacarte de esta situación de temor. Solo Jesucristo puede sacarte de esta situación de dolor. Te invito a que confíes en el Señor Jesucristo y verás cómo las cosas cambiarán para bien. Que el Señor te bendiga y hasta pronto.